Vamos a ver en este vídeo cómo podemos obtener resultados en base a una serie de condiciones de unas tablas que tengamos. En este caso, veis, por ejemplo, que tenemos una tabla, como veis, de muchísimos datos en los cuales vamos a querer obtener pues, resultados como, pues, por ejemplo, la suma si se cumple alguna condición o quiero sacar la media de si se cumple una o dos condiciones. Es decir, todos los cálculos que vamos a poder extraer o que podemos hacer en base a una tabla cuando tengamos muchos datos de cuando se cumplen ciertas condiciones. Tener en cuenta que esas condiciones siempre las vamos a establecer nosotros en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, nosotros podemos necesitar saber, pues, bueno, pues cuál es el total, ¿no? De que podamos tener solamente de la zona norte o la media de la zona sur. Y así sucesivamente con todas y cada una de los cálculos que nosotros necesitemos hacer. Las funciones que nos van a permitir calcular o hacer estos cálculos con condiciones, bien son estas tres que tenemos aquí, el sumar punto sí, promedio punto sí y el contar punto sí. Existe también, como veremos, otra función que es el sumar sí conjunto, promedio sí conjunto y el contar sí conjunto, que es cuando veremos ahora también lo veremos cuando establecemos más de una condición. ¿Y cómo funcionan estas funciones? Valga la redundancia. Simplemente, bueno, pues vamos a tener que utilizar, bueno, pues nuestras funciones. En el caso, vamos a hacerlo la primera y vamos a ir explicándola. En primer lugar, bueno, vamos a establecer nuestras funciones. En este caso, vamos a utilizar esta función del sumar punto sí. ¿Por qué vamos a utilizar esta función sí? Porque como vemos, el dato que nosotros queremos extraer que es el total en cantidades de solamente la zona norte. Con lo cual, estas funciones, aquí ya veréis la gran utilidad que tienen y funcionan como estamos viendo. Escribimos, ponemos nuestro rango. ¿Cuál es el rango de donde queremos cogerlo? Pues el rango que lo que queremos coger es justamente, pues bueno, pues justamente todo lo que son las zonas. Es decir, tenemos que ir viendo cada elemento que sea de la zona para así luego conseguir bien que se sumen las cantidades. Bueno, ya hemos puesto el criterio. El criterio, como hemos visto, es bueno, pues son las zonas. Ahora nos queda lo siguiente, que es cuál es el criterio que nosotros queremos marcar. Como criterio, acordarlos. En este caso, bueno, tenemos que son el norte. Y entonces, acordarlos siempre que cuando escribamos cualquier tipo de letras, independiente de sean mayúsculas, minúsculas, deben de ir siempre entre comillas. Fijaros aquí cuál es la sintaxis que estamos poniendo aquí, ¿no? El norte, que es el valor que nosotros estamos buscando, está puesto entre comillas. ¿Por qué? Porque son letras. Entonces, Excel, para que lo entienda como un cálculo que tiene que realizar, lo tenemos que siempre encerrar entre comillas. Una vez escrito la condición, en este caso que es norte, pues nos piden el rango de la suma, es decir, cuál es el rango en el cual nosotros tenemos que sumar las cantidades. Pues bueno, simplemente nos vamos a la columna de total, que es donde están nuestras cantidades, y seleccionamos pues todo el rango, de ahí desde el primer hasta el último registro, para así proceder y poder cerrar nuestra función y aceptar para calcular y hacer este cálculo que de forma automática veis que lo sacamos. Esta es una de las funciones, ya os digo, estas tres funciones que vamos a ver, muy utilizadas, de las más utilizadas que puede haber en el Excel, porque como veis, de qué forma tan sencilla, bien, podemos extraer datos, bueno, pues de cualquier tipo de tabla, con los valores que sean, y podemos, ya os digo, extraer, filtrar los datos. Podríamos haber hecho también, lo podríamos hacer incluso con los filtros, pero fijaros la complicación. Bueno, no es tanta complicación, pero es mucho más laboriosa. Aquí tengo que quitar los filtros para luego hacer la suma pertinente, etcétera, etcétera. Bueno, pues con estas funciones, como veis, luego ya si queréis, ahora ya aprovechando, le podemos dar el formato que necesitéis, pero veis de qué forma tan sencilla conseguimos este dato. Hacemos otro ejemplo. En este caso vamos a hacer la media, es decir, yo necesito saber cuál es el promedio. Acordaros que la media en la función es el promedio, pero bien, solamente de lo que es zona sur. Bueno, pues el proceso es el mismo. Escribimos nuestra función, en este caso es un promedio, con lo cual empezamos a escribir promedio punto sí. Y exactamente lo mismo que hemos hecho con la atención. El primer argumento es el rango. El rango se refiere el de donde tenemos que obtener, en este caso, el sur. Pues bueno, me lo calculamos el separador con el punto y coma. ¿Cuál es el criterio? El criterio, lo mismo que hemos hecho con el anterior, el sur. Y
volvemos otra vez, lo ponemos un poquito en grande, volvemos otra vez a encerrarlo entre comillas para que el Excel lo entienda. Y por último argumento es el rango del promedio, que en este caso pues va a ser el total, que es donde están las cantidades, seleccionamos todo nuestro rango y ahora ya aquí tranquilamente podemos cerrar para que nos saque exactamente la media aritmética, pero solamente de los de la provincia o de la zona sur. ¿Mm? Volvemos otra vez lo mismo, ya si queréis ejecutar la moneda o el formato que queráis, etcétera, etcétera. Por último, hacemos el número de clientes del este. Fijaros que son datos que pueden ser muy habituales tener que localizarlos. Pues bueno, pues simplemente es la misma. Lo que pasa que ahora, pues bueno, pues en vez de el sumar o el contar, lo que se, o el promedio, vamos a utilizar la función contar.si. En este caso me va a contar el número de elementos, con lo cual aquí como vemos los argumentos son menos, pero ¿por qué? Porque solamente contamos el número de argumentos. En este caso, bueno, pues podemos coger cualquier columna que queramos. En este caso, pues vamos a coger esta también. Seleccionamos mi rango de datos donde tenemos que leer. ¿El qué tenemos que leer? Pues la palabra este, como hemos visto ya, la encerramos bien entre los paréntesis pertinentes para que el Excel entienda que es una búsqueda de caracteres. Pues nada más que con esto cerramos nuestra función. Bien, y en el momento que nos dicen, pues bueno, pues que hay 247 clientes en este caso que son de la zona este. Tenemos una segunda forma también de hacerlo, que es en base a generar nosotros pues plantillas, pequeñas plantillas que nos ayuden a la realización de los cálculos, que es por ejemplo lo que vamos a hacer a continuación. Imaginar en este caso que nosotros vamos a habilitar, en este caso, una celda que es la zona en la cual nosotros escribamos lo que queremos buscar y que en base al resultado de búsqueda que nosotros pongamos, automáticamente nos va a sacar el total, el número de clientes y la media pertinente, que es más o menos esto que nos estamos comentando aquí. Yo en estas funciones, como en todas las del Excel, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la palabra, que es lo que hemos hecho aquí, encerrada entre las comillas. En este caso veis que es el sur. Aquí aparece el norte y aquí aparece el este. Pero en vez de tomar un valor por defecto continuo, lo que podemos hacer es que sean referencias de celda. Es decir, que en vez de que ponga el este, yo lo que voy a hacer es habilitar una zona en la cual yo escribiendo este de forma automática me va a encontrar o me tiene que encontrar los datos que estamos buscando. La ventaja, pues bueno, pues que aquí nosotros en el momento que cambiemos, por ejemplo, el este y escribamos simplemente cambiando y poniendo el sur, vamos a obtener los valores de total y del número de clientes y la media de la zona en concreta. Fijaros que si nosotros no hacemos referencia de celdas, sino que escribimos, para poder modificar esto y buscar, por ejemplo, la suma del norte del sur, tendría que venirme aquí, borrar norte y escribir el sur para que me busque lo del sur. Bien, entonces la fórmula me va a funcionar, pero veis que es un poquito más latoso el tener que estar cambiando nuestras fórmulas. Simplemente porque, bueno, cuanto menos se toquen las fórmulas si no funcionan, pues mejor que mejor. Bien, ¿cómo lo hacemos en este caso? Bueno, pues tenemos que irnos a cada una de las celdas en las cuales vamos a querer nuestro resultado y la fórmula a utilizar va a ser la misma. Lo único que vamos a cambiar el argumento del criterio. En qué consiste? Bueno, pues vamos a empezar a hacerla para lo vemos. Empezamos aquí. En este caso es el total, con lo cual yo sé que ya tengo el sumar.si. Y establecemos, bien, ¿cuál es el rango? ¿De dónde tenemos que encontrar el rango? Bueno, pues el rango son de las zonas, con lo cual selecciono todas mis zonas. Bien, seguimos con el punto y coma. Vamos a venirnos arriba para que lo vayamos viendo. Seguimos con el punto y coma. Y ahora aquí donde viene la diferencia, el criterio. El criterio ya no escribo yo la palabra, sino lo que hacemos es hacer referencia directa a la celda que va a contener ese criterio. Es decir, ya no escribo norte, ni sur, ni este, sino que simplemente le digo que lo que esté en esa tecla, en este caso la G5, es lo que nosotros vamos a tomar como bueno. Y por último me queda el rango de la suma, que en este caso es lo mismo, es la columna de los totales, selecciono toda la columna de mis totales y con esto puedo cerrar mi fórmula, a ver si la cierro bien, puedo cerrar mi fórmula para obtener el resultado que nosotros queremos. Es decir, ¿cómo funcionan?
Si yo le pongo aquí la palabra sur, me tiene el total del sur, pero si yo escribo la palabra norte, automáticamente veis cómo se me refresca y me obtiene la suma del total del norte. Esto es un pequeño truquito, ¿no? Para manejaros con el Excel, es decir, hacer plantillas en las cuales podáis tener vosotros celdas en las cuales podéis poner los criterios, de tal forma que con una sola plantilla vais a poder obtener perfectamente cualquier dato que podáis conseguir. Hacemos la última para que veamos estas dos. El número de clientes hace referencia, pues esto está claro, ya sabemos que es un contar puntos sí en la función que me cuenta el número de elementos. Y en este caso el rango, pues lo tenemos aquí, que es el rango donde está. Y el criterio, pues exactamente lo mismo. Volvemos arriba. ¿Y cuál va a ser el criterio? Pues exactamente el mismo, es decir, el contenido de la celda, en este caso G5, para que nos cuente el número de elementos que hay que sean de la palabra que nos aparece. De tal forma que si aquí, por ejemplo, para comprobar que nuestros cálculos son correctos, fijaros que de esta forma tengo un 247, los mismos que tenía cuando hemos puesto nuestra palabra. Fijaros la gran diferencia, la facilidad que tiene luego para este tipo de cálculos. Por último, y rápidamente, bien, hacemos el último que me están diciendo, es el promedio con una condición, con lo cual establezco el promedio, bueno, pues de dónde voy a sacar yo los valores es de la zona. El valor de dónde lo vamos a coger, pues como vemos, el valor del criterio, vamos a borrar esta 2. ¿De dónde saco yo el criterio? No lo escribo, sino lo que ponga en la celda es lo que me vale. Y por último tengo el último argumento, que son el rango de donde voy a obtener yo la media con esa condición que previamente hemos puesto. En este caso es la columna E. Selecciono, cierro mi fórmula y acepto para encontrar, bueno, pues el dato que nosotros queríamos poner. De tal forma, fijaros que en este caso, que es lo que quería más o menos enseñaros o mostraros, si no lo conocéis, cómo cambiando simplemente una zona, automáticamente bien, vengo a obtener los datos que yo necesito. Pues bien, hemos visto cómo podemos obtener estos resultados que os digo que como comprenderéis son muy útiles, ¿no? Y muy utilizados en cualquier hoja de cálculo. Ahora se nos plantea una segunda pregunta, es decir, ¿qué pasa cuando en vez de un solo criterio, como es todos estos ejercicios que hemos hecho, tenemos dos criterios? Por ejemplo, lo que quiero decir es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero saber los de la zona este, pero con una cantidad, por ejemplo, que sea menor de 500? Es decir, lo que estamos haciendo aquí ahora mismo es utilizar estas tres fórmulas o estas tres funciones que hemos visto, pero con más de un criterio. En estos casos existen en el Excel lo que son las tres funciones que hemos visto del sumar, del contar y del promedio, pero existen con la función del si punto conjunto, es decir, sumar punto si punto conjunto, promedio si conjunto o contar si conjunto. Ya digo que esta es una fórmula bueno, pues bastante avanzada y bastante interesante por eso mismo. ¿Por qué? Porque nosotros en todo momento o en muchas veces podemos necesitar más de un criterio para poder hacer esos cálculos que nosotros necesitamos. La mecánica es la misma, la sintaxis es prácticamente igual. Vamos a ir haciendo para que veamos, por ejemplo, aquí nos están pidiendo cuántos elementos de la zona este sean, por ejemplo, menores de 500. Es decir, hay que buscar todos los del este y de ellos solamente obtener los que sean menores de 500. Es decir, dos condiciones. En este caso es un número de elementos, con lo cual utilizamos la función contar. Y cogemos el contar punto si conjunto. Es esta función que vemos aquí. Ya simplemente, bueno, pues rellenar los argumentos, ¿no? Acordaros que el este nos ayuda muchísimo con la lista que nos viene debajo y simplemente es ponerlo. Bien, ¿cuál es el rango de criterios? El rango, es decir, ¿de dónde vamos a coger nosotros el dato? Bueno, pues en este caso nuestro primer criterio es en la zona, con lo cual volvemos a seleccionar la zona, como hemos hecho antes, seleccionamos el rango, a continuación que nos pide el criterio. El criterio para esta primera condición. ¿Y cuál es el criterio? Pues lo que nosotros escribamos en la celda, en este caso en la celda G9. Bien, ya tenemos estipulado el primer criterio. Bueno, pues seguimos con nuestra fórmula, con un separador, con el punto y coma, y empezamos con los criterios del punto 2. En este caso estamos hablando de totales, de cantidades, con lo cual me tengo que ir al rango, serán las cantidades que tengamos. Seleccionamos todas nuestras cantidades, pongo el separador,
vuelvo otra vez para arriba y ya una vez establecido simplemente el criterio número 2. ¿Y el criterio número 2 cuál es? Esta que estamos poniendo en la celda H9. Como veis la estructura, aunque parezca muy aparatosa, como veis, pero vamos, si seguimos el criterio, la chuletilla, ¿no?, que nos ponen aquí el Excel, como veis, es relativamente sencillo también el encontrarlo. Bueno, nuestra fórmula está completa, podemos cerrar con nuestro paréntesis, aceptamos y aquí tenemos la solución, el dato que queramos. Vuelvo a decir, la plantilla, que las tengamos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en cualquier momento yo puedo cambiar. Si cambio solamente uno de los criterios o si cambio, por ejemplo, el otro criterio, es decir, cualquiera de los criterios que nosotros vayáis y fijaros cómo automáticamente tengo los resultados en nuestra plantilla. Lo interesante de estas funciones del conjunto, ¿cuál es? Que bueno, pues normalmente se utilizan cuando tenemos más de un criterio, pero lo bueno es que si nos habituamos a trabajar siempre con esta fórmula del conjunto, pues no vamos a tener que a lo mejor rectificar, porque de repente aparece un criterio nuevo, etcétera. Lo que quiero decir es que estas funciones del conjunto también nos pueden valer si las utilizamos única y exclusivamente con un solo criterio. Entonces es una buena forma de habituarse a trabajar con esta función. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí que queremos sacar el total de un cliente, ¿no? De un número de cliente. Fijaros, en este caso además vamos a anidarla, vamos a hacerlo un poquito más lioso. Imagina que nosotros queremos buscar bueno, pues el total del cliente 35. Fijaros aquí, el cliente 35 como tal no existe. Fijaros que la literatura que tienen todos los clientes es cliente guión y a continuación parece que un espacio y el número de cliente. Pues bien, nosotros simplemente colocando el número de cliente vamos a intentar sacar ese total en base a estas condiciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar y como os decía, como es un total, vamos a utilizar el sumar sí y vamos a utilizar el conjunto, aunque sea una sola condición, un solo criterio, pero bueno, vamos a entender, para que entendamos que es una fórmula demasiado poderosa para no tenerla, no dispersarnos con ella. Bien. Y ya pues vamos a empezar. El rango de la suma, está claro que lo cogemos de la columna del total, que es el rango que va a tener que empezar a sumar, pues seleccionamos toda nuestra columna, ponemos nuestro separador, nos volvemos arriba para seguir funcionando, nos ponemos el rango de criterios. El rango de criterios es de donde nosotros vamos a coger el dato, en este caso de cliente, con lo cual el rango vamos a cogerlo de la columna de cliente. Bien, pues lo mismo, seleccionamos todos los datos que vienen de ese rango, nuestro separador, volvemos arriba para visualizarlo, ya tenemos nuestro rango y ahora nos queda el criterio. Y aquí es donde empieza un poquitín también para que entendamos lo que vamos a hacer. En este caso, nosotros tenemos simplemente el número. Veis que el número, por ejemplo, es el 35. Y fijaros cómo la descripción, la sintaxis que tiene es la columna de cliente. Está formada por una cadena de texto que es cliente y un guión. Vemos que hay un guión. Y a continuación el número, que el número sí lo vamos a recoger de aquí. Con lo cual, esa cadena de texto, que siempre es exactamente lo mismo, ¿nosotros qué hacemos? Pues bueno, pues la podemos escribir directamente. Cliente guión. Bien, esa es la nomenclatura, la sintaxis que tiene todo nuestro escrito. Y volvemos otra vez a hacer mención a que como es cadena de texto, nosotros lo ponemos entre las comillas dobles. Simplemente para que el Excel entienda que es cadena de texto. A continuación, ¿qué tiene que venir? Venía un espacio. El espacio lo podemos poner tranquilamente que una esa cadena de texto, es decir, que concatene. ¿Os acordáis del signo de la concatenación, el ampersand, que es el que me une dos cadenas o dos valores de diferentes celdas? Pues yo ya le pongo la cadena de texto y esto me lo unes a qué? Me lo unes al dígito que nosotros recojamos de la celda G13. De esta forma, fijaros ahora la fórmula, vamos a ponerla un poquito en grande, estamos con el sumar puntos y conjunto, una sola condición, pero es una fórmula muy poderosa. Establecemos nuestro rango de la suma, nuestro rango de criterios y fijaros en el criterio. El criterio donde aquí tenemos el Excel empieza un poquito a darnos ayudas y la verdad es que podemos conseguir grandes logros, ¿no? Si utilizamos las funciones que podamos tener. Bueno, pues simplemente nosotros cerramos nuestro paréntesis, damos a nuestro aceptar y aquí tendríamos el total. De tal forma, el funcionamiento de la plantilla, pues lo mismo, si yo quiero, por ejemplo, el 44, pues yo simplemente pulsando el 44, automáticamente tengo el total
bien, por el cliente puesto. Y fijaros sobre todo, que la gran idea que yo quería marcaros es cómo estamos utilizando aquí una cadena de texto y dos funciones. Estamos utilizando el sumar puntos y conjunto, aparte de la función de concatenar o, con este caso, con el operador de la concatenación, que es el ampersand. Por último, vamos a ver otro ejemplo también muy práctico, ¿no? Y es en el sentido de que queramos, por ejemplo, obtener en este caso el total entre dos fechas. Fijaros que la idea, primero, descubrir o entender que cuando son dos fechas, ¿qué significa? Que podemos utilizar funciones de, en este caso, como es un total, un sumar si conjunto. ¿Por qué? Primero, por lo que os he comentado antes, es potencia y nos vale para cualquier tipo de criterios, tanto de uno como de más de uno. Y segundo, en este caso, vamos a poder operar francamente porque tenemos dos criterios, ¿no? Está claro que tenemos un criterio que es una fecha, la fecha inicial, que es mayor que la fecha inicial, y tenemos un segundo criterio que sería lo que es la fecha final, que debe ser menor que esa fecha. Entonces, ya independientemente de que tengamos, en este caso, como tiene dos criterios, que los hemos entendido y el por qué lo utilizamos, pues simplemente ya sabemos que nuestra función sí que es el sumar sí conjunto, porque tenemos más de un criterio. Lo vamos a hacer. Venga, empezamos con el rango la suma. El rango la suma está claro que son siempre las columnas que tengan nuestras cantidades de las cuales queremos sumar. Bueno, pues seleccionamos todo nuestro rango, el separador, punto y coma. Vamos a irnos arriba para que lo vayamos viendo. Lo siguiente que nos piden es el rango de criterios. Bien, el rango de criterios en este caso, bueno, como son fechas, pues me tendré que ir a la columna de mis fechas, que es la columna A, y selecciono, por supuesto, todo el rango de fechas que nosotros tenemos. Separador para volver a continuar. Vámonos arriba para verlo y continuamos. ¿Y cuál es el criterio? Bien, aquí está el criterio. El criterio es el primer criterio que tenemos, que es que la fecha debe ser mayor o igual. Vamos a entender que como es del 1, pues el 1 del 1 también entra a formar parte, con lo cual es mayor o igual. Pero aquí lo importante es que veamos que el mayor es un carácter, con lo cual debe de ir entre comillas. Fijaros cómo lo estamos colocando, lo vamos a ver aquí arriba para verlo. Fijaros cómo el mayor, el igual, todos los operadores, excepto los de concatenación, por supuesto, deben de ir entre comillas porque este los considera caracteres, no son números, por eso los ponemos entre comillas. ¿Correcto? Bien, a continuación, bueno, vamos a hacer, lo vamos a unir, vamos a concatenar en este caso también con la que fecha, pues la fecha que nosotros marquemos como primera fecha. De esta forma ya tenemos nuestra primera condición, ya tenemos la primera condición que es la fecha inicial. Pero seguimos. Vale, pues podemos poner otra vez el rango de criterios para este criterio número 2, como vemos aquí arriba. Bien, el rango de criterios, como es una fecha también, va a ser exactamente el mismo, con lo cual lo podemos seleccionar, ponemos nuestro punto y coma, volvemos arriba, bien, para que lo vayamos observando lo que hacemos, ya tenemos nuestro rango de criterios. Y ahora me queda el criterio 2. El criterio 2 lo vamos a tomar de esta fecha. Y en esta fecha lo que nosotros queremos es que nos resuelva todas las fechas que estén desde esa hacia abajo. Bien, porque este es el 31 del 12, con lo cual necesitamos saber todas las fechas anteriores. Pues si son anteriores, fijaros, como voy a tener operadores de menor igual, utilizo mis comillas dobles y a continuación pues el menor y el igual y cierro mis comillas dobles para que Excel entienda que esto son cadenas de texto. A continuación ejecuto lo mismo y esto lo vamos a unir con qué? Pues lo vamos a unir con el valor que aparezca. En este caso en la celda, ¿cuál es la celda que tenemos? La H17, es decir, la de la segunda fecha. Bueno, pues aquí tenemos nuestra función. Volvemos a lo mismo, podemos repasar el primer criterio, la suma del rango, el primer criterio con el criterio y el segundo rango de criterios con el criterio pertinente de esta función. Pues nada, simplemente podemos cerrar, ejecutamos y aquí tenemos nuestra solución. Como veis es algo complicado porque se nos van alargando mucho los datos, pero como veis aquí tranquilamente, en cualquier momento yo quiero pues modificar. Por ejemplo, vamos a modificar pues la fecha que nosotros le queramos poner y veis cómo el Excel automáticamente nos está calculando en base a estos nuevos datos que nosotros ponemos en nuestra plantilla.